Bueno, vamos a seguir hablando de criterios de evaluación y anatomía, y en este caso le va a tocar el turno a columna. Van a tener que sentarse cómodos porque es bastante largo. Yo calculo que va a pasar los 45 minutos. Yo calculo que más o menos por ahí vamos a andar. Así que a ponerse cómodos y vamos a tratar de sacar las dudas con el power que se mandó. Con respecto a columna, para empezar a hablar de columna, vamos a empezar a hablar un poquito de las características y la definición de columna vertebral. Con respecto a columna vertebral, es una estructura osteofibrocartilaginosa que está ubicada en la región medial y posterior del tronco. Y esta estructura se va a extender desde la base del cráneo hasta la pelvis. Va a estar compuesta por 33 vértebras divididas de la siguiente manera: 7 cervicales, 12 torácicas, algunos le dicen dorsales, pero son torácicas. Recuerden que todas son dorsales, pero en este caso lo vamos a diferenciar diciendo que son torácicas, 12 torácicas. 5 lumbares, 5 sacras y 4 o 5 coxigias. Eso es la definición de columna vertebral o raquis. Con respecto a la distribución de las distintas regiones, vamos a ver que vamos a tener dos grupos. El primer grupo, que son cervical, torácicas y lumbares, van a ser individuales. Y el segundo grupo, que son sacras y coxigias, van a ser el grupo de las vértebras fusionadas. Entonces, independiente, cervical, torácicas y lumbares, y sacras y coxigias van a ser el grupo fusionada. Con respecto a las curvaturas fisiológicas normales, vamos a ver que tiene dos curvaturas, ¿sí? Anteriores y dos curvaturas posteriores. Va a tener dos curvaturas con una convexidad anterior, que sería la cervical y la lumbar, y va a tener dos curvaturas con una concavidad posterior, que van a ser las torácicas y las sacrocoxigias. La función de esta curvatura fisiológica es amortiguar el peso y algún golpe que soporte la columna. No es lo mismo una columna recta, que va a soportar menos, a una columna con una curvatura que van a cumplir la función similar a un resorte. Amortigua el golpe. También vamos a hablar de las características generales, o sea, cuál es la función de la columna. Características particulares, que van a hablar de las regiones comunes a la cervical, dorsal y torácica, a la cervical, torácica y lumbar, y características individuales de cada región. Vamos a ver que en la cervical vamos a tener características individuales de algunas vértebras, tanto cervical, torácica y lumbar. La función, las características generales de la columna hace referencia a la función. ¿Cuál es la función de la columna? Proteger el sistema nervioso central y periférico. En realidad, cuando uno habla del sistema nervioso, el sistema nervioso se refiere al central, que sería la médula, y al periférico, a lo que emerge de la médula, que son la raíz anterior y la raíz posterior. Recuerden que la unión de una raíz anterior y otra posterior van a formar el nervio raquídeo. Ese nervio raquídeo va a emerger por el agujero de conjunción, que ya la vamos a ver. Después, las características particulares son las regiones comunes, y las individuales, que vamos a hablar de las atípicas. Otra de las funciones también importante de la columna sería que es el soporte del músculo diafragma. Recuerden que el músculo diafragma, en una oportunidad lo hemos nombrado, forma parte de
la respiración del cuerpo. Bueno, ahí tenemos un gráfico de una vértebra, la región anterior, la región posterior, y en el medio tenemos la médula. La médula con la raíz anterior, la raíz posterior, y la fusión de ambas van a formar el nervio raquídeo. Significa que todo el sistema nervioso central está protegido por la columna. Con respecto a las características particulares, vamos a ver que hay 7 regiones comunes en el grupo de las cervicales, torácicas y lumbares. Y esas 7 regiones son: el cuerpo va a tener 3 apófisis, va a ser la espinosa, va a ser la transversa, va a ser las carillas articulares, apófisis articulares, pedículo, láminas y agujero vertebral. Esas son las 7 regiones comunes a una vértebra tipo, o sea que tanto una cervical, una torácica y el lumbar va a tener estas 7 regiones. Ahí tenemos las características particulares, que son las 7 regiones. El 1 muestra el cuerpo, el 2 muestra la apófisis espinosa, el 3 la apófisis transversa, derecha e izquierda, el 4 la apófisis articular, recuerden que hay 2 superiores y 2 inferiores, en total sumarían 4, 5 las masas laterales o láminas, 6 pedículo y por último 7 el agujero vertebral. Significa estas 7 regiones van a tener la cervical, dorsal y lumbar. Y ahí tenemos el grupo de las vértebras típicas. Cervical serían de C3, C4 a C5, torácica de T2 a T8 y lumbar de L1 a L4 menos L5. Bueno, ahí tenemos, vamos a hablar un poquito de anatomía de una vértebra típica. En este caso elegimos una dorsal número 6. Con respecto a la vértebra, acá tenemos un plano superior, va a estar dividido en anterior y posterior. Lo que limita la región anterior y posterior es el pedículo. Del pedículo hacia anterior, en la región anterior, y el pedículo hacia atrás, la región posterior. En la región anterior vamos a tener el cuerpo, que va a tener forma de cilindro, y en la parte superior y en la parte inferior del cuerpo vamos a tener un reborde óseo, que acá marco con rojo, que es una elevación en los bordes superiores e inferiores del cuerpo de la vértebra. Ese reborde óseo va a prestar inserción al cartílago hialino de la vértebra. Recuerden que el cuerpo de la vértebra, tanto en superior como inferior, va a tener un cartílago hialino donde va a apoyar el disco intervertebral y recién viene la otra parte que sería la vértebra. Entonces, en ese orden viene el cuerpo de la vértebra, la parte ósea, cartílago hialino y después el disco intervertebral. Y la parte más central del cuerpo de la vértebra va a estar perforado para los vasos que nutren al cuerpo de la vértebra. Con respecto a la parte posterior, vamos a ver que tenemos la continuación de los pedículos hacia los laterales. Vamos a tener las apófisis transversas, ¿sí? Derecha, izquierda, acá lo marco con la flechita. Después, de los pedículos hacia atrás y hacia el centro en forma oblicua, la continuación con el nombre de masas laterales o láminas. Cuando se fusionan ambas láminas, se van a continuar hacia posterior, bien en la línea media, con el nombre de apófisis espinosas. Con respecto a las apófisis, yo voy a tener que tengo 7. De esas 7, 4 son articulares y 3 son no articulares. Las no articulares son las apófisis espinosas y las 2 transversas. Si bien las apófisis transversas tienen carillas articulares costales, pero son para las costillas y no para la vértebra en sí. Por eso sí se dicen que son no articulares. Y las articulares son las carillas articulares que tenemos. Recuerden que
Cada vértebra va a tener 2 carillas articulares superiores y 2 inferiores. Acá en un plano sagital lo estamos viendo. 2 superiores y 2 inferiores. ¿Quedó claro? Entonces son 7 apófisis, 3 no articulares y 4 articulares. Las articulares son las carillas, 2 superiores, 2 inferiores. Y las no articulares son las apófisis espinosa y las 2 transversas. Bueno, ahí tenemos dos gráficos que nos van a indicar cuál es la diferencia entre el agujero vertebral y canal vertebral. Recuerden que la vértebra se dividía en anterior y posterior. El anterior y posterior estaba limitado por el pedículo. A su vez de estar limitado por el pedículo terminaba de cerrar el arco posterior, formando el agujero vertebral. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agujero vertebral y canal vertebral? El agujero vertebral es el orificio que queda formado por la unión de la región anterior y posterior. En cambio, el canal vertebral es el conducto que se forma por la fusión de varias vértebras. Esa es la diferencia. Ahí tenemos otra vista de sagital de una vértebra. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que tiene una región anterior, que está formada por el cuerpo, y la región posterior, que sería del pedículo hacia atrás? En el centro van a ver el pedículo, que tiene una escotadura hacia arriba y otra hacia abajo. Esto tiene el nombre de escotaduras vertebrales. La escotadura vertebral superior va a estar menos pronunciada y la escotadura vertebral superior más pronunciadas. La unión de las escotaduras vertebrales van a formar el agujero de conjunción. Nosotros estamos acostumbrados a oír que la unión de los pedículos forman el agujero de conjunción. No está mal eso, pero en realidad el pedículo en la parte superior tiene una escotadura menos pronunciada y en la parte inferior tiene otra escotadura más pronunciada. Y eso sería la unión de las escotaduras, forman el agujero de conjunción. Ahí se los marco. El superior menos pronunciado, el inferior es el más pronunciado. A su vez, los agujeros de conjunción que se forman por la unión de las escotaduras va a tener límites. Un límite anterior, un límite posterior, un superior e inferior. Y observen, yo tengo el agujero de conjunción, ¿sí? Esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Observen, el límite superior es más pronunciado. Si es más pronunciado significa que es la escotadura vertebral inferior. Y la parte inferior del agujero de conjunción es menos pronunciado. Significa que esto es la parte superior. Observen, ¿cuál es la relación anterior? La parte posterior del cuerpo de la vértebra y el disco. ¿Cuál es la relación de la parte posterior? Las carillas articulares. ¿Cuál es el límite o relación superior? La escotadura vertebral inferior. ¿Cuál es el límite inferior? La que es menos pronunciada, la escotadura vertebral superior. ¿Se entendió? Es un juego de palabras que para más o menos entender el límite del agujero de conjunción. Igual acá se lo dejo todo detallado. Bueno, esto es más o menos lo que le expliqué de la vértebra. Y continuamos. Vamos a las características individuales, las que son diferentes de una misma región. Acá donde entra en juego las vértebras que tienen características individuales. En las cervicales tenemos 4 y de las 4 hay libros que la C6 no la describe como atípica, sino como típica. Quizás porque solo sea un solo detalle que tenga, pero bueno, otros libros lo dan como atípicas. Con respecto a las torácicas, T9 tampoco la dan como atípica, pero bueno, tiene detalles que la hacen especial. Y por último, de las lumbares son solamente una. Vamos a las vértebras cervicales. Con respecto a las vértebras cervicales, vamos a ver que
son 7 las que tienen características individuales. Perdón, son 4. De las 7 son 4. Ahí tenemos, para hablar un poquito de anatomía de una vértebra típica. Vamos a tener el 1, el cuerpo, la vértebra. El 2, la apófisis transversa. El 3, el canal para el nervio raquídeo. El 4, el agujero de conjunción, que el agujero transverso, que la única que tiene agujero transverso son las vértebras cervicales, nada más. Eso es un detalle para cuando tenemos que diferenciar una vértebra si es cervical, torácica o lumbar. El 4, entonces dijimos que era el agujero transverso, ¿sí? El 5, las láminas. Después tenemos el 6, la carilla articular. Recuerden que con respecto a la carilla articular, es otra, observen la disposición de la carilla articular en las cervicales, están mirando hacia arriba, que también la vamos a nombrar. Después, el número ¿qué queda? El número 7, el número 6 y el número 7 en realidad marca las carillas articulares. Yo tengo 2 superiores y 2 inferiores. El 8, el agujero vertebral. El 9, la apófisis espinosa. El 10, la lámina. Ya había nombrado lámina. El 5, entonces no, me equivoco. El 5 era el pedículo, el 10 era la lámina. Después, el 11 y el 12 son tubérculos. Son tubérculos de la apófisis transversa. La apófisis transversa de las columnas de las vértebras cervicales van a tener un tubérculo hacia anterior y otro tubérculo hacia posterior. Lo que vamos a hacer hincapié, observen, es el tubérculo anterior, ¿sí? Y ahora van a ver por qué. Entonces, entre medio de ambos tubérculos transcurre el nervio raquídeo, que sería el canal para el nervio raquídeo que marcaba el número 3. Y después, la letra número A marca a los laterales del cuerpo de la vértebra unas protuberancias que tienen el nombre de apófisis unciforme, que ya vamos a hablar para qué sirven. Continuamos. Ahí tenemos. Yo le decía que ahí tenemos el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Y a los laterales tenemos una elevación del cuerpo de la vértebra. Eso se llama apófisis unciforme. Esas apófisis unciforme, en esa elevación que tiene ósea, vamos a tener un cartílago articular. Ese cartílago articular es para articular el cuerpo de la vértebra, ¿sí? A los costados, observen, yo voy a tener carillas articulares, pero a su vez, solamente en las cervicales vamos a tener carillas articulares para articular cuerpo con cuerpo. Eso es, amortigua un poquito el peso de la columna cervical, formando la articulación uncovertebrales, que esa articulación en los frentes de columna cervical se ven perfectos. Bueno, acá tenemos las atípicas C1 y C2. Con respecto a las características de C1, vamos a decir que no tiene pedículo, no tiene láminas, no tiene cuerpo, ¿sí? C1 está formado por un arco anterior y un arco posterior. El 1 el arco anterior, el 2 el arco posterior. El 3 lo que marca es una carilla articular en la cara interna del arco anterior. Esa carilla articular es para el odontoides. Después vamos a tener el 4. El 4 marca los agujeros de conjunción, ¿sí? Y después vamos a tener el 6, que son las apófisis transversa, que son cortas. Después, con respecto a la letra A, vamos a ver que marcan los tubérculos de C1. Esos tubérculos de C1 es para la inserción del ligamento transverso. Yo le dije a ustedes que el número 3 es la carilla articular para los odontoides.
lo que hace el ligamento transverso pasa por detrás del odontoides y lo sujeta. Es un medio de contención del odontoides para evitar que un golpe tire el odontoides hacia posterior, ¿sí? Es un medio de contención. Después, el número 5, vamos a tener que C1 tiene masas laterales y encima de esas masas laterales vamos a tener cavidades glenoideas. En la parte superior de C1 vamos a tener las cavidades glenoideas. En esas cavidades glenoideas va a articular los cóndilos del occipital. Y en la parte inferior de las masas laterales, una carilla articular para C2. Después el número 8, la apófisis espinosa de C2. El 9, el odontoides. El 11, recuerden que el odontoides va a tener un cuerpo, un cuello y un diente o apófisis odontoides. El número 10 marca la carilla articular para C1 y las láminas el número 12. Bien. Ahí le dejo todo anotadito. Y bueno, acá es un resumen de lo que dije recién, ¿sí? De todo lo que tiene C1 y C2. Vamos con C6 y C7. ¿Se acuerdan que habíamos hecho hincapié en el tubérculo anterior de la apófisis transversa? Con respecto a C6, el tubérculo anterior de la apófisis transversa es más pronunciado y es un reparo anatómico que se utiliza para ubicar la carótida externa, ¿sí? Entonces, palpando el tubérculo anterior, se puede ubicar la carótida externa. Eso es lo que tiene de atípico C6, el tubérculo anterior de la apófisis transversa más pronunciado. Con respecto a C7, vamos a ver que es una vértebra de transición. Recuerden, la última vértebra de cada región es una vértebra de transición. ¿Qué significa? Que se comporta más como una vértebra de la región que viene que a la región que corresponde. Entonces, C7 se comporta más como una dorsal que como una cervical. Por eso se llama de transición. Tiene muchas características con la región que le sigue. Entonces, C7 tiene apófisis espinosa unituberculada. Las cervicales son bituberculadas. Eso lo hace diferente. Después, los agujeros transversos de la cervical, C7, es de menor diámetro y a veces tiene igual diámetro que las demás, pero está tabicado por una estructura ósea. Ese es el motivo por el cual la arteria vertebral no transcurre por C7, recién empieza a transcurrir por C6, por el diámetro del agujero transverso. ¿Quedó claro con eso? Bien. Seguimos. Ahí tenemos una vértebra típica torácica, ¿sí? Con respecto a la vértebra típica torácica, lo que podemos decir es que ahí tenemos el cuerpo, la vértebra, ¿sí? Con su región anterior, región posterior, y vamos a ver que tiene carillas costales, en realidad hemicarillas costales, una superior y otra inferior. Vamos a ver acá, espera que lo marco acá. Yo tengo el cuerpo, la vértebra, hemicarilla costal superior, hemicarilla inferior. Vamos a tener la escotadura vertebral superior, la escotadura vertebral inferior. Vamos a tener carillas articulares inferiores, carillas articulares superiores. En la apófisis transversa vamos a ver que tienen carillas costales, ¿sí? Y por último, la apófisis espinosa. Esas son las vértebras tipo, pero en este caso torácica. Ahí les dejo. Con respecto a la vértebra atípica torácica, tenemos que son 5. Repito, algunos libros T9 no la dan como atípica, sino como típica. Bien.
y van a ver que van a tener características atípicas con respecto a las, más que nada, las carillas articulares, salvo T12, que se comporta como una lumbar porque es una vértebra de transición. Pasa lo mismo que S7. Siempre la última de cada región se comporta como la región que viene. Ahí tenemos T1, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en un principio una vértebra tipo, ¿sí? Dijimos que tenía una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior? Pero hemicarilla costal estamos hablando. En cambio, T1 va a tener una carilla, no hemi, una carilla completa en el cuerpo y una hemicarilla en la parte inferior. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una vértebra tipo tiene dos hemicarillas, una arriba y otra abajo, porque la costilla va a articular en dos partes de la vértebra. Pero en este caso T1 va a tener una carilla completamente en el cuerpo de la vértebra y una hemicarilla en la parte inferior. Ahí tenemos hemicarilla inferior, carilla articular completa en el cuerpo. Con respecto a T9, ¿sí? Yo tengo, ¿se acuerdan que dijimos que una carilla, una vértebra tipo, tenías dos hemicarillas, una arriba y otra abajo? ¿Sí? Bueno, con respecto a T9, va a tener solamente una hemicarilla en la parte superior. Tanto T9 como T10 va a tener una hemicarilla en la parte superior del cuerpo, nada más. Ya eso es atípico, porque una común tiene dos hemicarillas. Bueno, T9 y T10, una hemicarilla en el cuerpo, pero solamente en la parte superior. Vamos con T11 y T12. T11 y T12 va a tener una carilla completa, ¿sí? Una carilla completa, en lugar de tenerlo en el cuerpo, lo va a tener en el pedículo. Esa es lo atípico de T11 y T12. Y lo otro atípico de T11 y T12 es que no tiene carillas articulares en las apófisis transversas. Si alcanzan a ver, T10, T9 y T8 tiene carillas articulares en la apófisis transversa. Son carillas articulares costales. Recuerden que la costilla va a articular en el cuerpo de la vértebra y en la apófisis transversa, ¿sí? Entonces, T11 y T12 no tiene carillas articulares costales en las apófisis transversas. Solamente tiene en el cuerpo de la vértebra, en el pedículo, una carilla costal, nada más. Es para las costillas falsas. Flotante, la 11 y la 12. ¿Quedó claro? Ahí se lo dejo todo anotadito. Bueno, ahí tenemos lo particular de T12, que se comporta más como una vértebra lumbar que torácica. Observen la apófisis espinosa de una torácica, es oblicua, viene hacia abajo. En cambio, en la T12 es prácticamente horizontal. Y tiene una apófisis transversa muy corta, donde va a tener tres tubérculos. Tubérculo accesorio, un tubérculo mamilar y una con otro nombre que es apófisis transversa. ¿Quedó claro? Si bien es corta, va a tener tres tuberaciones: transversa, tubérculo mamilar y tubérculo accesorio. Y lo otro particular, en el pedículo, la carilla articular. Acá le dejo todo anotadito. Bueno, lo que yo le dije recién, está todo anotado acá. Las características de cada una. Los tres tubérculos que le dije. Bien, vamos con una vértebra atípica, pero en este caso lumbar. Con respecto a la típica lumbar, vamos a decir que la quinta lumbar es de mayor volumen. Si alcanzan a observar en el perfil, es más ancha hacia anterior que hacia posterior. ¿Sí? Recuerden que la quinta lumbar es la vértebra de la columna lumbar, de la región lumbar, que tiene mayor
volumen. Entonces vamos a tener en el número 1 el cuerpo, ¿sí? El número 2 la apófisis. ¿Se acuerdan que yo le dije que tenía T12 ya? Tenía apófisis mamilar, tenía apófisis accesoria. Bueno, o sea que la T12 se comporta como una lumbar. Era la vértebra de transición. Entonces, el número 2, la apófisis accesoria. El 3, la apófisis espinosa. Y 4, la lámina. 5, la apófisis mamilar. Esas son las 3 tuberaciones que tiene la transversa. Después, el número 6, ¿dónde está el número 6? Las carillas articulares, que acá también es particular. Vamos a ver después cuál es la disposición de las carillas articulares en la cervical, torácica y lumbar. Apófisis transversa, el número 7. El 8, el pedículo. El 9, el agujero vertebral. Y el número 10, acá que lo vemos en un perfil, es carilla articular para el sacro. Recuerden que el sacro también se va a articular con L5. Más allá de que articule con el cuerpo, tiene carillas articulares para el sacro. Bueno, le dejo todo lo que le dije recién. Bien, vamos a hablar un poquito del pars articularis o istmo. No sé si alguna vez lo han nombrado, pero en realidad ustedes se preguntarán, ¿para qué necesito saber esto? Yo quisiera saber si en algún momento le han dicho a ustedes cuál es la utilidad de una columna lumbar oblicua. Bueno, la utilidad de la columna lumbar oblicua es para esto, para ver el pars articular o istmo, a ver si está fracturado. ¿Se acuerdan que teníamos la imagen del perrito de Madame Chapelle? Bueno, ¿qué buscábamos en la oblicua? Saber si el perrito tenía collar. Si el perrito tenía collar, estaba fracturado. Ahora vamos a ver qué es lo que se fractura. ¿Y por qué en columna lumbar? Con respecto a lo que es el pars articular, ¿sí? O istmo, es, a ver, toda la columna, tanto cervical, torácica, lumbar, va a tener istmo. Para darte una definición de lo que es el istmo, es la región de transición entre las láminas y el pedículo. ¿Se acuerdan? Observen acá. Yo tengo el pedículo y acá tengo las láminas. El punto medio entre las láminas y el pedículo se llama istmo o pars articular. ¿Qué hace el pars o articular o el istmo? Sostienen al cuerpo de la vértebra. Lo sostienen, es un agarre que lo sostienen de atrás al cuerpo de la vértebra para que no se desplace. ¿Sí? Cuando eso se fractura, lo que pasa es desplazamiento hacia anterior del cuerpo de la vértebra, que ya vamos a nombrar qué es eso. Ahora, ¿por qué hacemos hincapié? ¿Por qué hacemos hincapié en la columna lumbar? Porque como la columna lumbar soporta todo el peso del cuerpo, el istmo o el pars articularis está más desarrollado por la parte, la parte funcional de la columna lumbar. Por eso mismo es muy común que al tener mucho peso, soportar mucho peso, se fracture esa región, el pars articularis. Entonces, el espacio que hay es el espacio de transición que hay entre el pedículo y la lámina. ¿Sí? Acá lo estamos viendo hacia posterior, ¿sí? Lo estamos viendo ahí en la parte superior y acá en una oblicua. Acá tenemos el perrito, lo que estamos buscando es esto. El cuello del perrito sí está fracturado. El cuello del perrito sería el istmo. Es muy común cuando se fractura el cuello del perro, que es el istmo, eso se llama lisis. Lisis es ruptura. Cuando hay una lisis, se produce una listesis. Lisis sería ruptura, en este caso del pars articularis.
Listesis es el desplazamiento de una estructura. Si yo le dije a ustedes que el istmo es lo que mantiene el cuerpo, la vértebra firme, que no se vaya ni para atrás ni para adelante, cuando eso se rompe, el cuerpo, la vértebra, no tiene manera de sostenerse. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desplazamiento. Desplazamiento se llama listesis. Entonces, a causa de una lisis, se produce una listesis. Seguramente han escuchado la espondilolistesis o espondilolisis. Espondilolisis es la ruptura y espondilolistesis sería el desplazamiento de la vértebra. Bueno, ahí tenemos el pars articularis. El 1 marca la carilla articular, el 2 el E1, 3 apófisis espinosa, el 4 la lámina, el 5 el E5, el 6 la lámina, después canal medular, el número 7. ¿Se acuerdan que hablamos de agujero vertebral y canal medular? Ahí ya tenemos un canal. Después el 9, tubérculo mamilar. ¿Se acuerdan que era uno de los 3 tubérculos de la apófisis transversa? Apófisis transversa, el 9. El agujero de conjunción es el 10. El pars articular, que sería el 11. El cuello del perro. Después el 12 es el disco y la carilla articular el 13. ¿Sí? Ahí tenemos la forma del perro. Lo que se busca es esto, el cuello del perro, buscar, acá marcaba el número 11, que sería el pars articular. La única manera de ver esto es una oblicua. Si tiene buena técnica, se ve perfecto la lisis. Seguimos. Vamos con el disco intervertebral. Recuerden, lo que amortigua el peso de la columna es el disco intervertebral. Y se acuerdan que venía en este orden. Venía el cuerpo, la vértebra, cartílago hialino y el disco intervertebral. El disco intervertebral está formado por una estructura central, que sería el núcleo pulposo, que tiene una forma de gelatina. Entre un 70-80% del disco es líquido. Por eso, el mejor método de diagnóstico por imágenes para estudiar el disco de una vértebra es una resonancia. Recuerden que, seguramente lo han nombrado, en resonancia se obtiene la información del agua. Ya la vamos a ver cuando lleguemos a resonancia. Entonces, toda estructura que tiene mayor cantidad de agua, vamos a tener más información. Dependiendo también de qué tipo de resonadero utilicemos, la imagen va a tener mayor resolución. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver en resonancia. Entonces, el disco va a tener una parte central con el nombre de núcleo pulposo, que es como una gelatina, y sosteniendo, encapsulando y protegiendo a esa gelatina el anillo fibroso. Acá observen, yo tengo el anillo fibroso hacia externo y el pulposo en el centro. Y la relación que tiene el disco hacia posterior con la médula, las raíces nerviosas y el nervio raquídeo. Cuando hay una hernia de disco que se rompe el anillo fibroso y sale el pulposo, puede ser que comprima o la médula, o las raíces, o el nervio raquídeo. ¿Sí? Pero eso se estudia con resonancia. Bueno, con respecto al disco, vamos a ver que tienen medidas. Es importante las medidas. ¿Por qué? Porque dependiendo de las medidas, a veces, cuando estamos en resonancia o en tomografía, es el espesor que le damos para estudiar el disco, el espacio que hay. El protocolo no es el mismo cuando estudiamos una columna. Cuando es por trauma, no es el mismo protocolo cuando es una discopatía. Cuando es una discopatía, los cortes son más finos y paralelos, siguiendo el espacio intervertebral. Entonces, van aumentando de tamaño a medida que va aumentando el volumen de la vértebra. Y están en ese orden. Las cervicales, 3 milímetros el espesor. Las torácicas, 5 milímetros. Y las lumbares, 9 milímetros. ¿Por qué es importante? No se olviden que el técnico también tiene que armar protocolos.
Entonces, si yo voy a armar un protocolo de columna cervical y lo pongo de 5 milímetros cada 5 milímetros, es imposible que yo logre ver con claridad un disco de la cervical que mide 3 milímetros. Seguramente lo voy a pasar por alto. Entonces, si yo voy a trabajar con un protocolo y veo que está armado de 5 milímetros y tengo que hacer una cervical, le digo, no, automáticamente lo tengo que cambiar. Tengo que poner de 3 milímetros o menos, pero nunca más. Más de, 3, de lo que mide. Si no, lo voy a pasar por alto. Por eso es importante saber las estructuras, las medidas de algunas estructuras anatómicas. Bueno, en esta imagen muestra la relación de la arteria vertebral con respecto al nervio, ¿sí? El nervio raquídeo. Y observen la disposición que tiene el nervio raquídeo cuando emerge del agujero de conjunción, oblicua descendente. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué necesito saber cuál es la disposición y el trayecto de los nervios raquídeos de la columna cervical? Y porque ese es el mismo trayecto que tiene el plexo braquial. Y se estudia el plexo braquial por resonancia, y cuando hacemos los planos axiales, yo tengo que seguir la dirección del plexo braquial, que es oblicua descendente. Si yo lo corto de arriba hacia abajo, tengo que seguir el trayecto, si no es imposible que yo lo pueda agarrar en su eje mayor. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características de las vértebras cervicales. Recuerden que vamos a poder diferenciar una cervical de una dorsal y una lumbar por algunas características particulares. Por empezar, los agujeros transversos. Después, tiene un agujero alargado, el cuerpo, perdón, es alargado en forma transversal. La apófisis espinosa es corta, ¿sí? Después, el agujero vertebral triangular, ¿sí? Con un vértice hacia posterior. Las apófisis espinosas son bituberculadas, salvo la 7, como hemos hablado, porque recuerden que la C7 era una vértebra de transición, ¿sí? Y las apófisis transversas aplanadas, y a diferencia de las otras, las apófisis transversas nacen en el cuerpo, no en el pedículo. Si observan la dorsal y lumbar, van a ver que salen del pedículo las apófisis transversas. En cambio, las cervicales no. Las apófisis transversas, las cervicales, nacen directamente a los laterales del cuerpo. Ahí le dejo. Vamos con las características de la vértebra torácica. Ahí se las dejé, le puse como dorsal, pero es torácica. Bien, eso del cuerpo es alargado. Es más cilíndrico, pero alargado. Es alargado en antero-posterior. Las apófisis espinosas son largas. Después, agujero vertebral es circular. Las apófisis transversas, ¿sí? Ahí sí, observen, las apófisis transversas nacen del pedículo. Las apófisis espinosas están más inclinadas hacia abajo, oblicuas, bien hacia abajo, ¿sí? Esa es la diferencia. Después, vamos con la dorsal, la lumbar, perdón. Con respecto a la lumbar, el cuerpo es de mayor volumen, ¿sí? Después vamos a tener el agujero es triangular, es de menor volumen, de menor dimensiones que la cervical, pero es triangular. Las láminas van a ser cuadriláteras, ¿sí? Las apófisis transversas poco desarrolladas con respecto a la dorsal. Las láminas van a ser, aparte de ser cuadriláteras, van a ser más altas que anchas. Seguimos. Otra diferencia muy importante son las carillas articulares de las tres vértebras, los tres tipos de vértebras. Con respecto a las cervicales, las carillas articulares van a estar en superior e inferior. Van a estar bien hacia superior de la vértebra y bien inferior. Van a ser 4.
En las tres regiones van a ser 4 carillas, 2 superiores y 2 inferiores. El tema acá, la diferencia es la disposición. En cervical van a tener 2 arriba y 2 abajo. Con respecto a las torácicas, ¿sí?, van a estar de anterior y posterior. En lugar de estar arriba, se van a ver en un plano coronal, ¿sí? Vamos a tener 2 arriba, pero mirando hacia atrás, y 2 arriba mirando hacia adelante. Y con respecto a la lumbar, vamos a tener que están en una disposición sagital. Vamos a tener 2 arriba y 2 abajo, pero que se van a enfrentar. Una mira hacia adentro, ¿sí?, y las otras miran hacia afuera, pero en un plano sagital, ¿sí? Entonces, la cervical están en un plano axial, las torácicas están en un plano coronal, las carillas articulares, y las lumbares están en un plano sagital. Esas son las diferencias. Acá le marco las carillas articulares, ¿sí?, para que vean la diferencia de las carillas articulares. Ahora, ¿cómo diferenciar una vértebra? ¿Cómo diferenciar una cervical de dorsal y lumbar? Hay que hacer 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿tiene agujero transverso? Si la respuesta es sí, ya está. Ya está respondido. Es una cervical. Porque la única que tiene agujero transverso son cervicales. Ahora, si la respuesta es no, aparece la otra pregunta. ¿Tiene carillas articulares costales? Si la respuesta es sí, ya está. Es torácica. Si la respuesta es no, es lumbar. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque la única que tiene carillas costales, carillas articulares costales, son las dorsales para las costillas. Entonces, la lumbar, que no va a tener ni carillas costales, ni articulares costales, ni agujeros transversos. Con esas 2 preguntas alcanza y sobra para darse cuenta qué tipo de vértebra estamos mirando. Y acá le dijo las 2 preguntas para diferenciar una vértebra. Bueno, vamos a hablar un poquito de criterios de evaluación de la columna cervical y columna lumbar. Vamos con anatomía radiológica de la columna cervical frente. Recuerden que el rayo va en el cartílago tiroides, que te indica que está correctamente posicionada una cervical frente, C4 en el centro de la placa. Vamos a ver. Entonces, el número 1, ¿sí? Estamos hablando con anatomía radiológica. Sí. El número 4 marca la apófisis mastoides. Después, el número 1 marca la articulación, las apófisis unciformes. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la apófisis unciforme que se ve en un frente? La única manera de ver las apófisis unciforme que formaría la articulación uncovertebrales es en un frente. Después, el número 2 va a marcar el pedículo. El pedículo está a los costados. El pedículo también lo vamos a utilizar para decir si el paciente está rotado o no. En el centro vamos a tener la apófisis espinosa, que marcaría el número 4. Después, el 5, el espacio articular. Después, el 6, apófisis transversa. Y después, el 7, la primer costilla. Recuerden que la primer costilla, el arco posterior era corto y enseguida hacía la vueltita. Seguimos. Ahí tenemos columna cervical, perfil. Primero hablamos de anatomía radiológica, después hablamos de criterio de evaluación. El número 2, el número 1 es el odontoides. El número 2, el arco anterior de C1. El número 5, el arco posterior de C1. ¿Se acuerdan que yo le dije que podemos ver la articulación del odontoides con el arco anterior? Acá lo tenemos, en un perfil se ve perfecto la articulación del arco anterior con el odontoides, ¿sí? Después vamos a tener la articulación, el número 6, la carilla articular, el número 6.
Después, el número 3, observen, serían 2, 3, y acá el espacio articular entre 4, C4 y C5. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El 4 marca C5. Apófisis espinosa, ¿sí? Y el número 8, que es la espinosa más pronunciada, más larga. ¿Se acuerdan que C7 era una vértebra de transición? Se comportaba como una dorsal con las espinosas más inclinadas, ¿sí? Y más largas. Esa sería la C7, la espinosa de C7. Vamos con criterios de evaluación. Primero vamos a hablar de la placa de frente cervical y después de perfil. Con respecto a los criterios de evaluación, tenemos que visualizar en el frente de C3 a T1. Nunca vamos a ver en un frente de cervical C1, C2. Para eso está el perfil. ¿Por qué? Porque tenemos un pequeño problema. Tenemos el mentón y tenemos el occipital. Así que, por más que angulemos el rayo, siempre vamos a tapar C1, C2. Las partes blandas tenemos que verlo con nitidez, ¿sí? El maxilar inferior y el occipital tienen que estar superpuestos. Después, los espacios abiertos, los espacios articulares abiertos, observen cómo se ve la apófisis unciforme, acá la apófisis unciforme, como se ve formando la articulación uncovertebral, ¿sí? Las apófisis espinosas tienen que estar equidistantes. Yo decía, las apófisis espinosas hacia los pedículos tienen que tener la misma distancia. Significa que el paciente no se rotó. El gonion, yo tengo acá el gonion y la mastoides tienen que estar simétricos. Y como dije, C4 en el centro de la placa. Bien, seguimos. Con respecto a perfil, acá sí se tiene que visualizar las 7 cervicales. Obviamente tenemos que incluir desde base de cráneo hasta la primera dorsal. Tienen que estar las estructuras dobles, tienen que estar superpuestas. En este caso, el occipital, tienen que estar superpuesto el gonion. Si alcanzan a ver, hay una leve rotación con respecto al gonion acá. Bien, el mismo criterio que el frente, C4 en el centro de la placa, significa que está correctamente ubicado. Si usamos un 13 por 18, 24, recuerden que el borde superior del chasis a la altura del lóbulo de la oreja. Y el rayo, recuerden que es perpendicular a la altura del cartílago tiroides. Con respecto al perfil, para poder visualizar la primera dorsal, porque tenemos que incluir la primera dorsal, a veces nos molesta, interfiere en la imagen, el hombro. Por eso le decimos al paciente que se agarre las manos hacia atrás y traccione hacia abajo el hombro. Con eso bajamos el hombro y dejamos libre la primera dorsal. Bien. Seguimos. Bueno, acá le dejo todo lo que dije recién, los criterios de evaluación. Vamos al oblicuo. Con respecto, ¿cuál es la utilidad de la columna cervical oblicua? Y ver los agujeros de conjunción. ¿Por qué quieren ver los agujeros de conjunción si en estándar mucha información no hay? Porque yo no alcanzo a ver los nervios raquídeos. Los agujeros de conjunción, recuerden que pasan los nervios raquídeos. Pero yo tengo que demostrar si los agujeros de conjunción tienen alguna estructura que comprima el nervio raquídeo. Y a veces cuando el hueso se genera, tiene formaciones que se llaman osteofitos. Esa pequeña degeneración del hueso comprime a veces el nervio raquídeo. Por eso nosotros tenemos que demostrar que el agujero de conjunción están
bien redondos y que no hay ninguna estructura ósea que lo comprometa. Bien, recuerden que es una proyección que se hace o en anterior posterior o posterior anterior, pero derecha e izquierda, ¿sí? El 1 va a marcar la faceta articular, el número 2 las apófisis transversa, el número 3 el arco posterior de C1, el número 4 el agujero de conjunción de C3 y el número 5 va a marcar el pedículo. Eso es lo que tenemos que demostrar. Todos los agujeros de conjunción de C2 para abajo. Nunca vamos a ver el agujero de conjunción de C1. ¿Se dan cuenta por qué, no? Si yo le dije a ustedes que C1 no tiene pedículo, si no tiene pedículo no va a tener escotadura vertebral superior e inferior. Por consiguiente, nunca va a poder formar un agujero de conjunción. Por eso es de C2 para abajo vamos a ver los agujeros de conjunción. Bueno, ahí tenemos criterios de evaluación. Tenemos que demostrar los agujeros de conjunción totalmente abiertos. Se tienen que visualizar de C2, ¿sí?, A hasta C7T1. ¿Sí? Bien abiertos. Generalmente se eleva el mentón para que el mentón no tape, pero no tiene que elevarse demasiado porque si no el occipital nos tapa la primera cervical. Así que ojo con eso. Se eleva y se rota, ¿sí?, 5 o 10 grados el mentón. Después, con respecto al rayo central, a la altura del cartílago tiroides, pero en el plano oblicuo, ¿no? Bueno, acá se lo dejo. Vamos con columna lumbar. Acá tenemos anatomía radiológica de la columna lumbar frente. Que acá vamos a hablar un poquito más porque hay más cosas para hablar con respecto a la parte técnica. Vamos a tener el número 1, la costilla número 12, el número 2, las apófisis transversa, el número 3, lo que marca es L5, ¿sí?, el número 4, la articulación sacroilíaca derecha, el número 4, la articulación sacroilíaca derecha, el número 5 es T12, el número 6, ¿sí?, la apófisis espinosa de L1, el número 7 es el pedículo, ¿sí?, de L2, el número 8 el espacio articular L2, L3 y el número 9 sería L4. Eso sería anatomía radiológica. Vamos con el perfil de columna y tenemos el número 1, si empezamos a contar tomando como referencia el sacro, yo tengo 5, 4, 3, 2, 1. Sería dorsal torácica número 12. El número 2 sería el espacio articular L2, L3. El número 3, L5. El número 4, el promontorio. Recuerden que promontorio es el ángulo que forma la articulación L5, S1. Después el 5 es el pedículo de L2. El 6, la articulación cigoapofisiaria. Es la articulación que hay entre la carilla articular superior e inferior. Y el 7, el agujero de conjunción L4, L5. Vamos con criterios de evaluación de la columna lumbar frente. Bien, recuerden que acá siempre tenemos que ver un poco más de arriba de la región y un poco más de abajo de la región. Entonces yo tengo que incluir de T1, se tiene que visualizar desde T12 hasta el sacro, ¿sí?, hasta la articulación sacroilíaca. Bien, con respecto a la colimación, vamos a hacer hincapié con esto, siempre hablo de la colimación, cómo me doy cuenta hasta dónde tengo que cerrar el colimador. Y con un palpo la clavícula, ¿sí?, y en el punto medio de la clavícula sigo hasta abajo
ese sería el cierre de la colimación, utilizando como referencia la mitad de la clavícula. O sea que yo sé cuánto tengo que colimar, tanto para dorsal como para lumbar. ¿Sí? Si yo colimo más, que ahora está en la era digital, voy a utilizar menos técnica y voy a irradiar menos al paciente. Bien, entonces utilizando como referencia los bordes laterales del psoas. ¿Cómo sé cuáles son los bordes laterales del psoas si yo no lo puedo ver? Y bueno, utilizo como referencia la mitad de la clavícula. Una línea que pase bien longitudinal, pasando por la mitad del hemitórax y la mitad del hemiabdomen, ¿sí? Tomando como referencia la mitad de la clavícula. Con eso yo sé hasta dónde cerrar el colimador. Bien, yo tengo que, si tiene buena técnica, visualizar las vértebras con nitidez. Todas las partes anatómicas de las vértebras, ya sea la espinosa, la transversa, ¿sí? Los pedículos. Los espacios articulares abiertos. ¿Cómo logro hacer una apertura de los espacios articulares? Es muy sencillo. Flexiono las rodillas. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Observen, en un perfil, estamos viendo el perfil ahí, tiene una pequeña curvatura. Si yo al paciente los cueto de cúbito dorsal, el rayo no va a ser perpendicular. Yo tengo que compensar esa curvatura. ¿De qué manera? Flexiono las rodillas. Cuando yo flexiono las rodillas, la columna me queda horizontal. Y al ser horizontal, el rayo va a ser perpendicular. Entonces, ¿de qué manera logro demostrar los espacios abiertos? Horizontalizando la columna, flexionando las rodillas. Y el rayo central en un punto medio entre ambos rebordes costales, que sería a la altura del L3, pero no veo el L3. Utilizo la referencia de los bordes costales. Bueno, ahí tenemos la imagen mostrando a este hombre que siempre me confundo. No es Patricio, es Bob Esponja. Patricio no. Calamardo. Ahí está, Calamardo, me acordé. Se parece a Calamardo. Ahí está. Bien, ¿ven la diferencia que hay con las rodillas flexionadas y extendidas? ¿Sí? Es la apertura. Ahí tenemos la diferencia. Seguimos. Bueno, ahí tenemos la importancia de la colimación. Si a mí me piden una columna, ¿por qué voy a hacer un abdomen? ¿Por qué voy a irradiar de más al paciente? Acá tengo la sombra del psoas. ¿Lo ven lo que yo le decía? Yo utilizo la mitad del hemiabdomen, la mitad del hemitórax, utilizo como referencia la clavícula. De acá para afuera está de más. Si me pide una columna, hacemos una columna. Si me pide un abdomen, hacemos un abdomen. Bueno, está lo que yo le dije a ustedes. Los criterios de evaluación. Vamos con la oblicua. ¿Para qué se utiliza la oblicua? Para demostrar el istmo o el pars articular, que hemos hablado hace un ratito de lo que era el pars. ¿Sí? Ahí alcanzan a ver el perrito. Vamos con anatomía radiológica. El 1, la apófisis transversa. El 2, la apófisis articular del L3. El número 3, ¿sí? Marca el istmo, que es el cuello del perro, que ya lo vamos a ver. El 4, la articulación ciboapofisiaria. 5, apófisis articular superior. Apófisis transversal 6. El 7, el pedículo. Y el 8, el agujero sacro. Acá se lo dejo todo anotadito igual. Bien, vamos a anatomía radiológica. Vamos a demostrar todas las partes. Vamos a ver. El número 1, ¿sí? La apófisis transversa. El número 2 es el pedículo. Observen la disposición del pedículo. ¿Dónde está ubicado el pedículo? En el E2, en el E3 y el E4. Eso es importante, porque el técnico se va a dar cuenta si está bien posicionado el paciente.